Buenas tardes a todos y a todas, que Dios los bendiga. Un saludo. Primeramente quería dar gracias a los obreros y a la Iglesia por este gran privilegio que se me da en esta tarde, dar un pequeño consejo de la parte de Dios. Decir que tenéis un coro bendecido, que me ha hecho mucho bien con la canción esa del alfarero, me la he gozado de verdad. Y el hermano, presentando el pacto, hablaba un poco del Cordero. Y yo siento de parte de Dios hablar un poco del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8, dice la palabra: Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí el fuego, he aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de un cordero. Desde Adán y Eva, los primeros seres humanos que fueron creados, cuando mordieron el fruto del pecado y absorbieron para sí mismos los jugos de la muerte espiritual, ahí entonces se dieron cuenta de su desnudez. Y ahí se hizo el primer sacrificio animal. Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El primer sacrificio animal fue hecho para tapar el pecado y la vergüenza de Adán y Eva. Y durante siglos, distintas maneras, distintas formas, pero siempre fue así. El día de la expiación para perdón colectivo anual, la vaca lazana para la purificación y los sacrificios por los pecados. Pero es que a Dios dejaron de agradar a los sacrificios. Gloria a Dios. Porque aunque no dejaban de participar en la liturgia, aunque todos los años subían al monte y presentaban su cordero, no se habían arrepentido de manera genuina. Presentaban ofrendas, pero no se habían arrepentido de corazón. Participaban de la liturgia, pero no se habían arrepentido. ¿Hasta qué punto? Donde hubo un tiempo que le llaman intertestamentario, 400 años, y Dios se mantuvo callado. 400 años donde Dios no habló. 400 años donde no hubo milagros, ni sanidades, pero se seguían haciendo cultos. Cultos sin Dios. ¿Qué sentido tiene la liturgia? Y por el corazón del hombre prefirió Dios hacer su propio sacrificio. Gloria a Dios. Para romper el velo que había entre Dios y el hombre. Y aquí es donde aparece Jesús, el verbo que se hizo carne, el Dios que se hizo hombre, el rico que se hizo pobre, el que no estimó, dice Filipenses, ser igual a Dios, con tal de morir por nosotros, con tal de morir por nuestro pecado. Y él vino con una misión, un sacrificio perfecto, un sacrificio por los pecados de la humanidad, que no solo tapara el pecado, sino que lo quitara. Mas tengo una pregunta: ¿qué cordero es digno de tal sacrificio? ¿Existe un cordero tan santo? Gloria a Dios. Dice la palabra en Juan 1:29: vio Juan a Jesús y dijo a gran voz: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan también dijo algo, versículo siguiente, es muy importante: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora, mas yo no le conocía. Juan era de más edad que Jesús. Juan se forjó en el desierto, mas Jesús en Nazaret. Aunque eran familia, eran primos, no se conocían demasiado. Por eso dice eso Juan. Y Juan el Bautista, aunque era profeta, también era sacerdote. Entonces, cuando vio a Jesús, supo distinguir que era un cordero sin mancha, que era un cordero santo, sin arruga y sin defecto. Jesús era cordero, mas también era sumo sacerdote. Mas cuando la descendencia sacerdotal de Aarón, todos los sacerdotes que habían pasado por la historia, ven el sacrificio dado en la cruz del Calvario,
tienen que dar un paso atrás, porque no son capaces de ministrar una sangre tan santa, porque nunca se había hecho un sacrificio tan santo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Jesús, dice Hebreos 7:27, como sumo sacerdote, se entregó a sí mismo por los pecados una vez y para siempre. Solo una vez y para siempre, porque este sacerdote no era común. No era como los demás sacerdotes que subían a ofrecer por sus pecados y luego por los del pueblo. No, este sumo sacerdote era el que nos convenía. Dice la palabra: santo, sin mancha, apartado del pecado, hecho más sublime que los cielos. Gloria a Dios. Los hombres ofrecían sacrificios para tapar sus pecados con la sangre de los animales. Y es normal, porque el hombre es pecador, pero Dios tenía preparada la ofrenda perfecta. Él también tenía su cordero. Y de la misma manera tenía también preparado el sumo sacerdote. El Verbo, Jesús, se encarnó como hombre. El Verbo se encarnó como hombre para hacer de cordero y para hacer de sacerdote. Aquí, en este momento, mientras estaba escribiendo este consejo, tuve una visión, hermanos. Vi lo que viene siendo como un pequeño monte y vi un cordero pequeño en el medio del monte. Pero a ese cordero le colgaban los mantos sacerdotales. Entonces podemos decir que Cristo en la cruz se puso las pieles aterciopeladas del cordero y los mantos llamativos sacerdotales. Yo diría en Jesús la simpleza propia de un cordero vestido con el efod de bordados finos de un sumo sacerdote. La piel aterciopelada perteneciente del cordero y la mitad del hilo fino sacerdotal. La mansedumbre del cordero y la placa de oro sacerdotal que pone santo para Jehová. Porque Jesús es cordero y también es sumo sacerdote. Mas Jesús no ha dejado de ser. Jesús no ha dejado de ser sumo sacerdote. Dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse delante de Dios por nuestros pecados e interceder. Este verso habla del sacerdocio en pasado, en presente, porque sigue intercediendo el Padre por nosotros. En griego el verso dice algo así: ahora se ha hecho manifiesto al rostro de Dios. El Verbo, Jesús, se aparece enfrente del Padre. Se pone de frente por nuestros pecados, le enseña sus heridas, le enseña su costado y de esa manera intercede por nosotros. Pero tengo una buena noticia para los que aún no están convertidos o para los que se encuentran en situación de pecado. Es que Jesús, al igual que sigue siendo sacerdote, sigue siendo cordero. Y ese cordero aún emana sangre. Sangre que limpia, sangre que restaura, sangre que perdona, sangre que sana. Acércate a la cruz. Acércate a la cruz y recibirás de esa sangre. Este cordero y este sacerdote no han perdido facultades. Su poder con el paso de los años no se ha disminuido. No se ha nublado su visión, ni tampoco su objetivo ha cambiado. Pues dice Hebreos 7:25, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Acércate a la cruz y verás la sangre del cordero que se encarga de limpiarte y al sacerdote que intercede para ser recibido por el Padre. Pues 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y para acabar, Iglesia del Aroma, quiero deciros un verso. Quiero que este verso os quede guardado en el corazón para todos y cada uno, para los que están en Cristo y los que no están en Cristo. Lo que yo deseo de ti es fiel amor. Gloria a Dios. Lo que yo deseo de ti es fiel amor y no sacrificio. Quiero que ustedes me conozcan. No quiero que me hagan ofrendas. Es el mensaje, Iglesia del Amor. Lo que yo deseo de ti
es fiel amor. No quiero que me hagan sacrificios, sino que me conozcan. Que Dios le bendiga mucho en el nombre de Jesús. Espero haberles hecho bien. Nada, Dios le bendiga mucho. Él coge bien, pero yo... Gloria al Señor. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo desde aquí. La mayoría de vosotros me conocéis. Los que no me conocen, me llamo Ramiro. Soy un obrero de la Iglesia de Nueva Luz en Vigo. Desde aquí quiero dar gracias a los hermanos por haberme llamado, hermano José. Bueno, los dos José. Somos amigos de hace muchos años. Le decía yo al Monchi, que es mi hijo, le decía que yo y el José nos aprobemos juntos como obreros. Lo raro es que yo tenga canas y él no, chacho. Que es increíble, es increíble. Me tienes que decir cómo haces, ¿eh? Bueno, y hablando un poco con el hermano José, gloria al Señor, preguntando un poquito, porque yo aquí creo que nunca he predicado, y hablando, ¿no?, un poquito de la iglesia, porque es bueno preguntar cómo es la iglesia, qué necesidades puede haber en la iglesia y qué se puede ministrar en el nombre del Señor. Y la verdad es que llevo desde que me llamó, que creo que fue ayer, ¿no? O antes de ayer, ¿no? Meditando en Génesis capítulo 22, del sacrificio de Isaac. Y bueno, pues gracias a Dios, pues llevamos un tiempico ya de obreros, de siervo, y pues tenemos pues algunos mensajes. Y como aquí nunca hemos predicado, pues se vuelve un poco loco, ¿no? Y yo decía, le pedía dirección a Dios. Porque no hay mejor cosa que consultar con Dios. Dios habla, ¿sabes? Hace falta que tengamos un oído presto para poder escucharlo. Me gustaría sentirme libre. He visto al hermano tocando la batería. Y viendo cómo tocaba la batería, mientras tocaba y el hermano cantaba, he visto que ha sentido al Señor. Y eso es muy importante. Que lo que hagas, sientas el gozo del Espíritu en tu vida. Que no es tocar y al mismo tiempo comer chicle. Que es que estés tocando y sabiendo para quién estás tocando. En el nombre del Señor. Deciros que estoy muy gozoso, muy alegre, y quiero compartir esta alegría con todos vosotros, de que estamos yendo a la expresión de la Lama y ya hemos estado haciendo culticos y hay muchísima necesidad, muchísima. Y hay presos que han hecho cosas muy malas, pero hay presos también que están, pues simplemente que se les han quitado el carnet. Y están presos allí. Y la verdad es que hay mucha necesidad. Hay gente que ha conocido al Señor y por cosas de la vida se han apartado y ahora están presos. Y cuando nos vieron, que nos conocen, se les caían las lágrimas. Cuando estábamos haciendo los cultos, José, se bebían las lágrimas, hermanos, llorando, de la alegría de vernos, a nosotros ministrarles. Ahí atrás les hemos llevado unas Biblias, que si alguno necesita alguna, tengo ahí en el coche, que nos han donado, y al regalarles la Biblia, yo no he visto tanto gozo y tanta alegría, hermanos, en ver recibir una Biblia. Cuando se la di, sorprendido, dice, ¿es para mí? Digo, sí, claro. ¿De verdad? Digo, sí, es para ti. Ay, muchas gracias, de verdad. Quiero deciros que hemos tenido muchos impedimentos para poder entrar, pero podemos decir ahora que somos, yo y unos hermanos, pastores de la iglesia de la Lama. Y cualquier momento, pues como modo invitado, podemos invitar a algunos hermanos que vengáis también, pero tiene que madurar eso.
Y comparto esta alegría con la iglesia porque es el deber de la iglesia de anunciar el evangelio. La iglesia, la palabra no se inventó para predicarla entre cuatro paredes, es para que salgan los caminos, para que se prediquen en las prisiones, en los hospitales. Y ese es el motivo que se fue creada la palabra para salvarte, por supuesto, pero también para anunciar el evangelio a aquel que no lo tiene, en el nombre del Señor. Yo me siento bien. Me gustaría predicar como que predico en mi iglesia, entendiendo que estoy predicando en la iglesia de los amores. Somos del mismo cuerpo, ¿verdad? Voy a ir muy rápido, no voy a ser muy largo en el nombre del Señor, pero me gustaría predicarles lo que Dios quiere hablar a su pueblo. ¿Cuántos necesitan que Dios le hable? Puedes levantar tu mano. Puedes decir un poderoso aleluya. ¡Aleluya! Porque podemos hablar de Dios y otra cosa es que hable Dios a través de nosotros. Por eso yo le pedía dirección al Señor. Y yo ruego a la misericordia de Dios y a su gracia que unja mi vida y capacite mi boca para poder hablar la palabra aquella que necesitas y produzca a ti un remas, que es una palabra directa a tu vida y a tu corazón. Y cuando te vayas para casa digas: Dios me ha hablado. Es algo que todos hemos escuchado, porque lo importante de que se predique la palabra es que se entienda. Porque si predico y no me hago entender, es importante que se entienda, ¿vale? Entonces, es una palabra que no es una palabra para decir, uff, qué conocimiento. No, es una palabra que te va a hacer bien. A algunos le va a sanar, a algunos le va a confortar, a algunos le va a traer paz. Porque independientemente de que traiga la palabra tiene poder en sí misma. Dice, esto es que lo hemos predicado 40.000 veces, pero yo voy a lanzarme en fe, ¿vale? El Salmo 23, cordobés, el Salmo 23, de verdad que le hemos predicado perdonando en los entierros, le hemos predicado en la cárcel, le hemos predicado en los hospitales, porque la palabra de Dios no caduca. Amén. La palabra de Dios es eterna. Amén. Y lo que escribió David, el Salmo 23, hace tantísimos años, hoy sigue vigente en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, nota esto, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Fíjense, David cuando escribe este salmo no está en sus mejores momentos. Tiene un problema muy gordo, tiene un problema muy grande, tiene un problema terrible. Su propia casa se ha levantado en contra de él. Su hijo Absalón, gloria al Señor, el rebelde Absalón, aleluya, se ha hecho con todo un ejército y va en busca de David. Y David, gloria al Señor, que es el que escribe el Salmo 23, tiene que huir, gloria al Señor, descalzo, tapado su rostro, llorando, subiendo la cuesta de los olivos. David, el ungido de Israel, fue ungido 3 veces, el dulce cantor, la lámpara de Israel, gloria al Señor, el que mataba a gigantes, el que liberaba a demonios con la música. Ahora David tiene que huir, gloria al Señor, de su propio hijo. No es un conflicto como lo fue con su suegro que le perseguía. No es un conflicto con los filisteos. Es un conflicto interno dentro de una casa. Un padre con un hijo y un hijo con un padre. Una lucha terrible que nadie desearía. Gloria al Señor. Y David tiene que ir huyendo de su hijo Absalón para que no lo mate o que no lo matara el propio padre.
algo terrible. Cuando escribe el Salmo 23, no solo cuando está huyendo, está llorando y descalzo. Ay, Padre, qué fuerte, hermanos cordobeses, hermanos, hermanas, huir de su propio hijo por la lucha de un reino. Vaya conflicto, vaya problema entre el padre y el hijo. Él está llorando descalzo. Y sabes, no faltó gente que le maldijera. Según se estaba huyendo, hubo alguien de la tribu de Benjamín, de la descendencia de Saúl, que le empieza a injuriar, a insultar, a tirarle piedras. Y un hombre muy valiente que iba con él le tenía que decir: David, ¿quién es este perro? ¿Quieres que vaya y le corte la cabeza? Y le dice David: déjalo. A lo mejor Dios se lo está permitiendo. ¿Sabes? David está huyendo, pero la causa de su huida en esta ocasión, David es culpable. David, siempre inocente, escapando de su suegro el rey Saúl. David no atenta contra la vida de Saúl, respeta siempre al ungido de Jehová. Pero en esta ocasión que está huyendo, David es culpable. Él huye por las consecuencias del pecado que había cometido, y una profecía de un hombre llamado Natán le persigue toda su vida. A consecuencia de su pecado, está huyendo de su rebelde y impío hijo llamado Absalón, que no solamente le quita el reino, sino que quiere matar a David. Y David tiene que huir y esconderse. Y cuando se esconde, dejarme que dé riendas a mi imaginación, y quiero que vengáis conmigo y veáis a David escondido. Y mientras está escondido, escucha como hay cerca de allí alguna ovejita. Y escuchando la ovejita, empieza a ir a inspirarse y a componer el Salmo 23. Bien. No era su mejor momento. Era un momento más terrible de su vida. Escondido, llorando, descalzo y lo peor, perseguido por su propio hijo. Y a veces, hermanos, el Señor me ministraba a mí, y tal vez te haga bien a ti, que no esperes tu mejor momento para componer tu propio salmo. Hay veces, gloria al Señor, que cuando todo nos va bien es fácil adorar. Cuando todo va bien es fácil cantar. Es fácil venir al culto. Es fácil llevar una vida cristiana. Pero cuando todo es en contra, atención a lo que voy a decir. En los peores momentos de nuestra vida es cuando salen las mejores canciones y los más dulces poemas. En los peores momentos y en la cárcel de más adentro es donde salen los mejores signos a nuestro Dios. Fijaros, un salmo es un himno. En la cárcel de más adentro dice que citaban himnos, que era la palabra escrita, la cantaban. Pero un salmo es algo que nace de lo profundo del corazón. Es una alabanza al Señor, aleluya, que tiene una identidad propia. Por eso digo que David se escribió el Salmo 23 y tú tienes que hacer tuyo un salmo, aleluya, que ensalte el nombre del Señor a pesar de las circunstancias o los momentos que estés viviendo. Yo no sé cómo te encuentras, el lugar o la situación que estás arrastrando, el problema que tienes, la lucha que estás teniendo. Yo no lo sé porque yo no soy Dios, pero creo que esta palabra es poderosa.
en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para hacer bien a tu vida, para que pienses que en el peor momento que pienses que estás pasando de tu vida, es el momento donde las más dulces canciones y las mejores inspiraciones del momento pueden salir de ti. Es en los malos momentos donde verdaderamente sabes quién eres y a quién tienes. Lo vuelvo a decir. Es en los peores momentos que sabes quién eres, el fundamento que tienes y a quién tienes. Porque cuando todo nos va bien, tenemos a todos alrededor. Pero cuando todo nos va mal y te ves solo y te ves sola, te das cuenta el fundamento que tienes y a quién tienes. Dice Jehová, mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Qué bien. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Date cuenta. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. No es porque lo merezcamos. David entendía que en ese momento no era para sacar todo lo que había hecho, que había matado al gigante, que había dado muchas victorias a Israel, que era la luz de Israel, que era la lámpara, que era el ungido. En este momento está diciendo y aclama que él no merece nada, que es por amor a su nombre. Porque ustedes lo saben, nosotros no podemos hacer nada para menguar el amor de Dios, ni para que crezca el amor de Dios en nuestra vida. El amor de Dios es eterno. Él es el amor. Y Él se debe a su naturaleza. Y como Dios te ama con amor eterno, y no puedes hacer nada para que el amor de Dios crezca, pero tampoco puedes hacer nada malo para que el amor de Dios mengue en ti. Ahora David está arrastrando unas consecuencias por culpa del mal que hizo. Porque todo mal que hacemos tiene unas consecuencias. Lo voy a decir, que nadie se enfade. Bueno, enfadaros si queréis. El Señor no ha venido aquí a arreglarte la vida. El Señor vino a morir por ti y a limpiarte de tus pecados. A veces te la arregla. Porque a veces dices, si me sacara de este momento que estoy viviendo, si me sacara de esta situación, perdónenme con todo el cariño, si el Señor me sanara, que a veces lo hace, yo sigo creyendo en los milagros. Pero Dios, su cometido es salvarte del pecado y llevarte al cielo. Ese es el cometido de Dios. Dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugar dedicado me pastoreará. Es que David entendía una cosa, hermano. Tío Joaquín, entendía una cosa. Que él fue pastor. Y él sabía el cuidado que daba el pastor a las ovejas. Y él pone una simbología aquí y se identifica como una oveja dependiendo totalmente del pastor. David era un hombre impresionante. Se había convertido en un guerrero impresionante. Logró ser rey de Israel, ungido 3 veces. Pero él aclamaba la dependencia de Dios. Que en el momento que menos te piensas, te das cuenta que no estabas ni estaba tan capacitado como pensaba. Que no tenía tantas fuerzas como pensaba que tenía. Y que tengo que aprender a depender más de Dios. ¿Hay alguien que lo crea aquí? Necesitamos entender que sin Dios no somos nada. Y cuando reconocemos que sin Dios no somos nada, las puertas del cielo se abren. La paz de Dios te inunda. Cuando tengas un fracaso, no te dolerá tanto porque entiendes que dependes de Dios. Miren que les digo, mucha gente quisiera estar donde tú estás y no puede. Da gracias que estás aquí.
Y es un lugar de preeminencia y un lugar de bendición en el nombre del Señor. Dice, versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Ay, Padre, ¿hay alguien que lo crea? ¿Hay alguien que crea que Dios está con él? ¿Hay alguien que abrace la fe que yo estoy abrazando? De que Dios está contigo. No solamente está en el valle delicado, no solamente está, aleluya, en aguas de reposo, aleluya, sino cuando andas en el valle de la sombra de la muerte, Él estará contigo. Te quiero decir una cosa: cuando rías, Dios estará contigo. Cuando llores, Dios estará contigo. Cuando vistas de color, Dios estará contigo. Cuando vistas de negro, Dios estará contigo. Cuando estés sano, Dios estará contigo. Cuando estés enfermo, Dios estará contigo. Cuando no tengas pérdidas, Dios estará contigo. Cuando se pierda un ser querido tuyo, Dios estará contigo. No sé cuál es tu valle, pero Dios está contigo. He venido a decirte que creas más que nunca que Dios está contigo. Es que tú no sabes cómo soy. Tú no sabes cómo pienso. Tú no sabes lo que estoy viviendo. Tú no sabes lo que me ha pasado. Me da igual. Si tienes a Jehová por tu pastor. Ay, Padre. No hay nada más bonito y que te haga vivir con tanta paz del saber que el Señor es mi pastor. No es lo mismo conocer el Salmo 23 que conocer al pastor del Salmo 23. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Puedes dar un aplauso al Señor, por favor? Gracias, Jesús. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Si es que el que tenga al Señor como pastor, no pienses que solo te llevará a verdes prados y aguas de reposo. Cuando necesites el cayado te lo va a dar. Si tienes al pastor solo cuando todo te vaya bien, ese no es tu pastor. Podrás echar en la ofrenda, podrás sentarte en el culto, podrás tocar la batería, podremos predicar a través de un púlpito, pero si al Señor solo lo tenemos cuando todo nos hace bien, cuando nos da por verdes prados, por aguas de reposo, pero el Señor también al que ama disciplina. El Señor también al que ama disciplina. Y nota esto: la disciplina y la vara de Dios no es mala, es confortable saber que Dios te tiene por hijo y te castiga y te disciplina. Lo digo, que nadie se enfade. Bueno, enfadaros si queréis, da igual. Mirad que os digo, hay gente que está disciplinada por Dios y no lo sabe, porque no tiene los sentidos ejercitados, no tiene discernimiento y no tiene la sabiduría para valorar cuándo es un golpe del diablo o cuándo es una disciplina del Señor. Y yo le pido a Dios en esta santa tarde, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que Dios nos dé entendimiento y sabiduría en este día para discernir y saber separar cuando una cosa es del diablo y cuando una cosa es de Dios, porque las cosas espirituales se tiene que discernir espiritualmente. No es tu capacidad, no es tu talento, no es tu sabiduría,
no es tu saber hacer. Porque si haces las cosas con tu sabiduría, con tu capacidad, un día te saldrá bien, pero otro te saldrá mal. Pero cuando haces las cosas mediante el Espíritu Santo y te enriqueces con las cosas del Espíritu, tu sabiduría va a ser diferente. Que Dios nos ayude, hermanos, a mí el primero. La luz viene a tu mente cuando doblas tus rodillas en el suelo. Ponte alabanzas en YouTube si quieres. Ponte todas las predicaciones del mundo, que te va a hacer bien y te llenan de Dios, y no dejes de hacerlo. Mejor que veas eso y que no veas otras cosas. Pero escucha bien, si quieres recibir la llenura del Espíritu, enciérrate en tu cuarto. Empieza a buscar al Señor. Dobla tus rodillas. Cierra tu puerta. Aleluya. No pasa nada porque no cenes esta noche. Pero te voy a decir esta palabra remas a tu vida. Es hora de que empieces a poner la palabra por práctica. De que Dios está contigo. De que Jehová es tu pastor. Que a veces Dios también te disciplina. Que te lleva por verdes prados. Pero a veces viene también la vara de Dios. Yo soy tú, y que yo a veces también lo hago cuando escucho una palabra donde Dios me puede hablar, y he dicho, Dios me ha hablado. He ido a mi cuarto y le he dicho, Vanessa, mirad lo gordo que estoy, que me encanta cenizar, pero ¿qué es lo que hago, Vanessa? No quiero, porque cuando te habla Dios hasta el hambre te se quita. La presencia de Dios desciende a tu vida. Y ahora le digo, Vanessa, que no quiero cenar. La Vanessa se queda así, porque cuando llego ya lo primero, José, que hago es, ¿qué vas a cenar? Y la cena. Pero cuando Dios me habla, y me habla a veces, José, para darme, y para decirme, no estás orando, no estás leyendo, no estás haciendo bien, no estás andando bien. Me cojo, me pongo de rodillas. No se lo digo al José, ni se lo digo a mi pastor, pero me confieso ante la presencia del Señor y le digo, Señor, es verdad lo que tu siervo ha hablado. Señor, perdóname, Señor. Me has hablado, Señor, que soy un sinvergüenza, Señor, que a veces meto la pata, Señor, que soy un pecador, Señor. Por favor, Señor, perdóname, ayúdame, Señor. ¿Sabes que la falta de confesión, por qué es tan necesaria la confesión en tu cuarto o privadamente con Dios mismo en el coche, digo en el cuarto, en el coche, en cualquier lado? ¿Por qué es importante confesar? Porque Satanás trabaja en lo oculto. Y mientras tú no confieses, Satanás se frota las manos y empieza a trabajar en lo oculto. ¿Sabes lo primero que hicieron Adán y Eva? Cuando cometieron el pecado se escondieron. Porque lo primero que hace una persona cuando comete algo ante el Señor, lo primero que hace es esconderse. Entonces, Satanás trabaja en lo oculto. Y mientras tú no confieses, y la palabra te está golpeando, pero tú no confiesas, parece que no pasa nada. Empieza a martillearte, empieza a secarse tu vida espiritual, empieza a menguar, gloria al Señor, como decía el hermano José hablando. Tu espiritualidad no se desarrolla, porque los que estamos acostumbrados a su presencia, no podemos estar sin ella. No podemos vivir sin ella ni queremos. Y sabes, como estás acostumbrado a la presencia del Señor y la palabra de Dios nos habla, y a lo mejor no hacemos caso, o nos vamos como que no ha pasado nada, o lo repartimos para el hermano de al lado, gloria al Señor, y no lo ponemos en práctica, Satanás se frota las manos. Pero atención, cuando tú confiesas, ay Padre, se cierra una puerta a Satanás y se le abre otra al cielo. Porque cuando tú confiesas, aleluya, el Señor te restaura, te perdona, te llena de su Santo Espíritu. Lo creo porque conmigo lo hizo. Lo dice su palabra, pero conmigo lo hizo.
Y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Enderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. En presencia de mis angustiadores. Si piensas que el Señor, ay Padre, te va a quitar al enemigo, olvídate, no lo va a hacer. Si piensas que el Señor va a frenar los ataques que estás recibiendo de parte de Satanás, te equivocas. El Señor, atención, permite que vea Satanás como Dios te bendice. Hay alguien que lo ha entendido. El Señor permite como Satanás vea como Dios te bendice. Porque no hay cosa peor que vea Satanás, aquel que te está haciendo la guerra, como Dios te bendice. Dice, enderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Creo que el Señor nos lleva por verdes prados, creo que el Señor nos lleva por aguas de reposo, creo que el Señor nos disciplina a veces porque lo merecemos. No es una injusticia, es una justicia de Dios, no es una injusticia. Dios es justo. Cuando recibas la disciplina, recíbelo, porque el que no se deje corregir tiene un problema muy gordo. El que no se deja corregir tiene un problema muy gordo. Al final te verás solo. Por eso la Biblia hincapié en que debemos dejarnos corregir por la palabra santa del Señor para irnos perfeccionando con el fin de mejorar nuestra calidad y vida cristiana. Yo estoy gozando, Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Sabes que a veces pensamos que Dios no actúa con misericordia, sino en cambio todas las mañanas te la brinda? No permitas que Satanás te brinde. No permitas que Satanás te robe las misericordias que Dios te brinda cada mañana. Cada mañana Dios te brinda su misericordia y te hace bien. Que no lo veas tú o que no lo veas yo, eso es cosa tuya. A veces, vuelvo a decirlo, es por falta de dirección, de discernimiento, de visión. Y la dirección, la visión y el discernimiento es por falta de oración, de consagración, de búsqueda de Dios, de lectura de la palabra. A veces no ves el bien que Dios está haciendo. A veces no ves la misericordia que Dios está teniendo. Miras el problema que tienes en el momento, la enfermedad que estás sufriendo, el problema económico que estás viviendo. Pero Dios mira más allá. Dice, todos los días de mi vida, la misericordia y el bien irán conmigo. Si el bien viene contigo y la misericordia va contigo, es porque a veces vas a necesitar que Dios tenga misericordia contigo. Miren, una cosa es la gracia es un favor inmerecido, algo que Dios te da y que tú no mereces. Pero la misericordia de Dios es algo que tú has hecho mal y Dios te ofrece su misericordia. La misericordia de Dios te persigue. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No cambio. Ya hace unos cuantos años, ¿verdad, José, que nos presentemos de obreros? Yo tengo canas, él no. Bueno.
No lo cambio por nada. Cada vez que lo conozco lo amo más. Y no creas que no me han pasado cosas, me han pasado muchísimas cosas. Muchas injusticias, muchos golpes. Pero ¿sabes qué dice? Que al cristiano todo le ayuda para bien. Tenemos que, a veces no entendemos situaciones, José. Y a veces hay muchos por qué en nuestra vida, en nuestra mente. Pero quiero decirte que Dios sabe por dónde estás pasando. Y si pone remedio, Él puede poner remedio y no lo hace. ¿No crees que deberíamos reflexionar, orar, buscar a Dios? El problema no está en que preguntes por qué. El problema es lo que te produce ese por qué. ¿Me está entendiendo? El problema no es que preguntes por qué. El problema es lo que te produzca el por qué. Tú puedes preguntarle a Dios por qué. Dios habla, ¿eh? Ay, Padre. Dios habla. Espera ahí, José. Dejan un minuto nada más. Es que estoy gozando, de verdad, que es que tenéis... De verdad que es que da alegría predicar, hermanos, aquí. Mirad, no hace mucho, pues tuvimos un problema muy gordo en la iglesia, en Castrelos, de un joven que le dieron una noticia terrible, una noticia terrible. ¿Qué noticia sería? Que en 10 días, sí, creo que eran 10 días, perdió 10 kilos. Resulta que estoy ministrando como pastor y yo veo, como este hombre ha sentido al Señor, yo veo en la iglesia, en el coro, cómo el Señor está produciendo un despertar. Y digo, mira, está viendo un despertar por aquí. Creo que el Señor nos va a inundar con su presencia. Vamos a prepararnos, vamos a orar. Porque el Señor te da las cosas, pero quiere que te prepares también. Claro. Ahora, digo eso y a los días me entero de esta noticia. Y ahora siempre está, deja que me sienta libre, el que habla cuando no tiene que hablar. Siempre está. El que siempre está calladito, pero en los peores momentos es el que más habla. Y me llega y me dice, pastor, digo, dime, hermano, cargado por la situación, hermanos. Y me dice, ¿dónde está el despertar que decías? Pues no hacía unos días que has dicho que había un despertar. Digo, sí, es verdad, hermano. Vamos a orar. Puse a la iglesia toda en oración, hermanos. Me fui a mi cuarto. ¿Quién cena? ¿Quién cena, José? Una noticia tan terrible. ¿Quién cena ahí? Digo, me voy al cuarto, Vanessa. Cogí y me puse a orar. Empecé, Señor, ¿por qué? Por eso digo que a veces no es preguntar por qué. ¿Qué es lo que te produce ese por qué? Y le decía al Señor, por favor, empecé a rogar por él. Porque Dios escucha, ¿eh? Ahí va. ¿Hay alguien que piense que Dios escucha? ¿Hay alguien que crea que Dios escucha? ¿Cuánto hace que no hablas con Él? ¿Cuánto hace que no te tiras en ese cacho sofá para orar con Él? Para hablarle. Si sabes que Dios te escucha. Para confesarle, para pedirle. ¿Cuánto hace? Que no derramas tu alma, que no rompes tus vestidos internos delante de la presencia de Dios y te descubres ante su presencia. ¿Cuánto hace? Sé que Dios te está hablando, ¿eh? Sé que Dios te está hablando. Miren, empiezo a decir, Señor, por favor, bendícelo. Pero escuché algo. Yo nunca escucho la voz audible de Dios. No voy a decir que esta ocasión también la escuché.
Pero cuando sientes la voz de Dios, tiene un cariño, un amor y al mismo tiempo una autoridad tan terrible. Y me dijo el Señor: Ramiro, yo soy un Dios que escucha. ¡Aleluya! Y saben, siguiendo preocupado, pero ya la preocupación, José, ya fue diferente. Al escuchar la voz de Dios, mis cargas se fueron. La presencia de Dios descendió a mi vida. La paz de Dios me inundó. Empecé, ya no le pedí, José, por él. Ya le empecé a dar gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Que tú eres un Dios que escucha, yo lo sé. Tú eres soberano, Señor. Tú haces lo que quieres, como quieres y donde quieres. ¿Qué te voy a decir, Señor? Haz lo que quieras, Señor. Aquí estoy, Padre. ¿Sabes? A los días hicieron unas pruebas y fue un primo de él, porque fueron a una oficina de alguna forma, y me llama un obrero que fue con él, que es familia de él, y me llama, pero la voz no es la del obrero. Lo digo porque Dios la ha visitado. Es la voz del Aarón de Castrelos. Y me dice: pastor, Dios me ha visitado. No hay nada imposible para el Señor. Sigue orando y sigue creyendo al Señor. A veces las circunstancias, los que nos acontece, a veces nos roba la intimidad con Dios, endurece nuestro corazón y hay muchos porqués en nuestras vidas. Pero te invito a que tengas a Jehová por tu pastor, que le sigas aclamando, porque es un Dios que responde, es un Dios que te da paz, te da tranquilidad, te da descanso, en el nombre precioso de Jesús. ¿Qué les parece si inclinas tu rostro un segundito nada más? Y le das al Señor gracias. Si ha habido una palabra que te ha hecho bien, dale gracias al Señor. Toca el piano, canta un trocito de alabanza, un trocito. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre. Muchas gracias. Te amo, te quiero, te adoro a ti, Jesús. Gracias, Jesús. Te amo, Jesús. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos obreros, Dios mío. Ministralos, direcciónalos tú, Padre. Bendice el coro que te canta, Padre, mis hermanos. Lo creo. No hay nadie como tú. Aleluya. Que Dios les bendiga grandemente. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.